Estamos con Anxe Faraldo, quien conjuntamente con Jaise Erizarazu comanda este proyecto tan interesante que hoy nos ocupa, La Membrana. La Membrana, aquí está esta página de entrada que tienen ellos en su web y que es, como aquí se puede ver, pues realmente un laboratorio de música experimental fundado en 2023, pero también un trabajo de experimentación con el sonido, un espacio para experimentar con el sonido, explorar nuevas ideas y ocasionalmente abrir las puertas para pequeños conciertos, sesiones de escucha y talleres prácticos. Todo eso y mucho más es lo que nos ocupa hoy con La Membrana y, por supuesto, con Anxe Faraldo. Bienvenido, Anxe. Muchas gracias por la invitación. Y nos ocupa además otra cosa, y es que junto con, escuchábamos al principio, un fragmento de una pieza de Andrés Levin, perdón, queremos decir de Josep María Mestres Quadren, otro de los fundadores de Fonos, por cierto, junto con Luis Callejo en 1974. Y es que el último proyecto que ha realizado La Membrana es la edición. Aquí se ve también la edición en línea, pero bueno, no solo en línea, sino también en casete. Lo estamos comprobando también, estamos viendo los casetes por ahí. Tres casetes nada menos de Fonos Inedit. Explícanos, Anse, ¿qué es Fonos Inedit? ¿Y por qué hacer esto? Bueno, pues Phonos Inedit es un triple, una edición triple. Me sale la palabra recopilatorio porque mirar a un archivo parece que uno siempre mira hacia un recopilatorio, pero de ninguna de las maneras encajaría en esa definición porque de hecho es un triple álbum con material que forma parte del archivo de la Fundación Fonos, pero que nunca había sido editado previamente. Em, Como hemos hablado en alguna ocasión, yo fui director artístico de Fonos durante unos años y se me quedó pendiente hacer algo con el archivo, ¿no? De alguna manera Ujú. había que sacar algo, había que, después de hacer como un pequeño programa de radio en aquel entonces, quería pues realmente publicar algo pues bueno, para rendir también en parte homenaje a los 50 años de la historia de Fonos, que fueron en 2024, justo se cumplieron. Y como una especie de, pues bueno, ¿no? Como de acto simbólico, nos interesaba mucho editar un triple recopilatorio, absorber también como la membrana el catálogo completo del Phonos Net Label y que este Phonos Inédit supusiera como una transición hacia nuestro propio catálogo, ¿no? Entonces, Andrés Levin Richter ha sido como un aliado fundamental para este proyecto, Sí, ya para la masterización, ¿no es así? bueno, la masterización la hicimos en casa, En digamos, la la he membrana, sí, sí. encargado yo, pero Andrés, digamos, ha sido la pieza clave, la pieza humana clave para el proceso de selección, ¿no? Porque de repente era como mirar a un archivo que es tirando a grande, digamos, uno de los archivos yo creo que mejor nutridos de música electroacústica del Estado, ¿no? Pues Sin con obras que duda. se han Eso, ido eso, eso generando. no se puede dudar, desde luego, claro, porque es que Fonos está desde el año 1974 y ha pasado por muchas vicisitudes y por muchas etapas, realmente es, y por muchos conciertos también, y por mucha actividad. Efectivamente, se ha grabado todo. Además, Andrés venía de Columbia, Princeton, también se trajo como mucho material, se han grabado muchas cosas previas. Así que, pues bueno, un archivo muy rico, de calidades, digamos, de grabación muy variables, porque hay contribuciones de muchos agentes diferentes en el archivo. Y bueno, pues la idea era cómo navegar un archivo, ¿no? Siempre, para mí, ya cuando estaba trabajando en Fonos, había como esta idea de inventarse narrativas, inventarse hilos para poder recorrer algo que es más grande de lo que nuestra capacidad de escucha, de lo que en el tiempo que disponemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiras de un hilo de composiciones de un año específico, composiciones de, no sé, pues mujeres que hayan trabajado en la esfera de Fonos en un momento determinado. Y en este caso, pues la idea era como sacar materiales que no hubieran sido editados antes en formato ni en digital o en CD o pues bueno, en vinilo, ¿no? Pero sobre todo en CD, que es lo que el formato, el medio que más ha usado Fonos en sus años, ¿no? De más actividad para editar cosas. Así que, bueno, eso por una parte, material inédito. Por otra parte,
Yo, como hemos hablado antes, la membrana es también un estudio de masterización. Mi Ujú, interés como masterizador es precisamente estas músicas que se encuentran, que hay que hacer como un transfer, ¿no? Una transferencia desde un formato analógico que puede estar en un estado X, pues ya sea vinilo, ya sea casete, ya sea, pues bueno, incluso pues algún formato VHS. De hecho, hace poco con una música de Clarence Barlow, ujú. también. Entonces, bueno, pues ese trabajo de transferencia me parecía, bueno, pues como una especie de momento vital que yo quería vivir, de pasar algo de tiempo con Andrés Levin Richter, que fue pues mi jefe en los años de Fonos, digamos, y, pues bueno, ¿no? Como también poder absorber esa transferencia, ¿no? El proceso de digitalizar algunas de las piezas que no estaban digitalizadas o trabajar un poco sobre ese material. Así que, bueno, pues era música para cinta. La idea original de casi todas las piezas, de hecho, menos una de las piezas, la pieza de Albert Llanas, que sí que es una pieza creada en digital con C-Sound. El resto de las piezas son piezas originales para cinta magnetofónica. Entonces, pues había ese trabajo de venir del analógico, pasarlo a digital. Está todo publicado en high res, en alta resolución digital. Y de ahí la pregunta. A mí me hacía muchísima ilusión, después de todo este recorrido, poder darle la vuelta y pasar de la cinta al digital y poder volver a la cinta, ¿no? Poder volver a la cinta en un Sí, pero además formato. a la cinta de casete, a un vintage, vamos, que es lo más Efectivamente, ¿no? curioso. En un formato que nosotras estamos explorando, justo ahora, pues nada, acabamos de sacar el trabajo de Luis Azcona, un percusionista que creo que funciona muy bien en casete, y vamos a sacar algo, tenemos como cosas para instrumentos acústicos que no voy a desvelar aún, violín solo, piano solo, que vienen como muy prontito, guitarra eléctrica, tres álbums a solo que vendrán este año, espero. Y de repente el formato casete se nos antoja que funciona muy bien para músicas que no son nada, que no es nada habitual, digamos, editarlas en cassette por una supuesta apelación pues a la, no sé, calidad o resolución Ujú. preferencial o dinámica, perdóname. Pero que de repente pues justamente con este Phonos-in-Edit nos parece que tiene un color en el cual todo el tipo de cosas, ¿no? Que podríamos decir que son como insatisfacciones en el proceso de digitalización, pues por un ruido de fondo, un hiss, una frecuencia que no termina de estar como todo lo abierta para unos oídos acostumbrados 100% al digital, de repente en el casete pues Claro, todo muy redondito. claro, más redondo, tiene más calor, efectivamente. Mira, Anse, hablábamos antes, a mí me gustaría, para dejar a quienes nos están escuchando y viendo, pues un poco con el aire de lo que hay aquí, ¿no? Ya sé que es imposible, pero ya insisto, hay una web, la gente puede entrar en vuestro Bandcamp y escuchar y ver no solo esto de Fonos, por supuesto, sino antes de eso, lo estoy mostrando ahora, todo lo que tenéis aquí, ¿no? Bueno, e incluso cosas vuestras, Haisel y Sarasu y Anse Farando, ella solitario, en fin, todo esto. Pero Exacto. pero, por favor, preséntanos dos obras. Te vamos a despedir con dos obras. Bueno, primero nos presentas una y luego nos presentas otra a tu elección de estas obras de Fonos. A ver, Bueno, ahí te dejo la patata caliente. Porque muy ya sé que bien. tú, además, habiendo estado en Fonos, pues claro, evidentemente tienes un conocimiento y una sentimentalidad muy gorda con respecto a todo esto. O sea que es un compromiso complicado. Sí, bueno, como este trabajo lo he, digamos, aproximado desde esa perspectiva de masterizador, ¿no? Pues hay como muchos elementos también que la escucha también es desde una perspectiva nueva. Entonces, mira, te voy a poner la primera de las piezas, pues es del segundo volumen, es la pieza, sí, de Jeb Nooks, que bueno, es una pieza que a todo esto el proceso de remasterización o de masterización de estas piezas ha sido de año y medio aproximadamente. O sea, ha sido un proyecto dilatado con su tiempo de escuchas, de volver, de compartir si convenía con los autores, recibir devoluciones. No es el caso de Jeb, por supuesto, pero bueno, ha habido diálogo en cuando ha sido posible. Pero esta pieza a mí me parece especialmente bonita y he desarrollado, digamos, una relación durante el proceso de masterización. En una pieza que estaba como muy envejecida. En esta pieza el propio Jeb utiliza su voz hablada y es uno de los materiales principales de la obra.
y en esa voz, en uno de los canales estaba muy, muy, muy opacada en relación al otro. Entonces, bueno, pues ha habido como mucho trabajo con mucho cariño para intentar como equilibrar y devolver a la vida su voz y para mí es como, bueno, pues hay como una emotividad añadida en el trabajo con esta pieza. Neutrònic, neutrònic.
de la ment, de la ment. I traço camins elèctrics arribaré d'una manera anònima a la descomposició de la identitat. Pues esta era la obra de Jeb Nush que escuchábamos y ahora, Anse, si te parece ya para acabar, a ver, te pongo en otro compromiso y vamos con otra. ¿Cuál es la otra que nos vas a presentar ahora? Pues mira, otra pieza que también, bueno, con la que he convivido, con todas he convivido más de un año y medio, ¿no? Como aproximadamente un año y medio, pero te propongo que nos vayamos al tercer volumen, una de las piezas más recientes de toda la publicación, que es la pieza Fons d'Amar, el fondo del mar o fondo marino de Mercè Capdevila. Ajá. Que es una pieza que está, que es fabulosa, es una pieza con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha, bueno, tiene como una especie de vuelo sonoro que usaba precisamente, ¿no? El medio de saturación de cinta, vamos, en todo su esplendor. De hecho, hemos tenido como que en el proceso de masterización como ponerla un poquito, ¿no? Como de reubicarla, cuidar algunos clips, algunas cosas, porque es una pieza como que tiene mucha, mucha fuerza, como una ola de estas que llegan y te arrollan casi sin esperar, ¿no? Y bueno, pues propongo escuchar Fons d'Amar, que es una pieza de las más recientes, como decía, de 2002, de Mercè. Pues muy bien, nos quedamos con Mercè Capdevila, también compositora y amiga muy querida. Y os dejamos con estos proyectos vuestros, Anse Faraldo, Jais de Lizarazu, La Membrana. Y aquí seguimos y aquí os esperamos para otro momento, con más producciones e incluso con vuestra propia obra. Como no, hoy no era el momento, No, pero no, ahí no. estamos. Pues muchas gracias, encantadas de volver cuando cuadre. Muchas Muy gracias. bien, un fuerte abrazo. Igualmente.